Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, especialmente en esta oportunidad. Una vez más, su hermano en Cristo Jesús, Honorio Vázquez, para servir a Dios y al prójimo. En esta oportunidad estoy una vez más aquí compartiendo un tema de sumamente importante para cada uno de nosotros. Pero sin antes, quiero agradecer a tu persona, tú que estás viendo en este momento. Agradeciendo a Dios Todopoderoso que Él nos ha dejado estos medios para que nosotros podamos llegar hacia sus hogares, en medio de su familia, donde quiera, ¿verdad? Si está a tu posibilidad, también usted puede compartir con los demás compañeros, vecinos, a todos los que están a su alrededor. Pero sin antes de comenzar, vamos a recibir la bendición del Dios Todopoderoso diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En esta oportunidad estoy aquí para compartir un tema de sumamente importante con cada uno de nosotros, por supuesto. En este momento, tal vez usted haya escuchado o tal vez no. En el caso mío, poco conocía sobre este tema que voy a compartir con ustedes. Y aún sigo descubriendo acerca de nuestra fe. Quiero compartir un tema. Tal vez hemos escuchado hablar fuera de nuestra iglesia. O tal vez hemos escuchado hablar, o tal vez hemos visto, pero en realidad nunca hemos puesto atención ni hemos logrado de entender de lo que estamos haciendo. Voy a hablar acerca de las velas o veladoras, más que todo conocido en nuestra iglesia, que es el cirio. Voy a hablar acerca de esto, de dónde proviene y para qué nos sirve. El origen de las velas y luego para qué nos sirve, ¿verdad? Desde tiempos pasados podemos ver cómo utilizaban estos medios. Estos son sacramentales. Como les decía la otra vez, que nuestra iglesia está compuesto de varios utensilios, de varios cosas, a veces que nosotros lo desconocemos, pero en realidad es muy importante llegar a conocer estos medios. Primero, el origen de las velas o veladoras. Yo anteriormente, antes de conocer esto, yo miraba varias personas encendían una veladora frente de alguna imagen, o más que todo yo llegué a conocer todas estas velas en el Día de los Santos, más que todo en el cementerio. Muchas personas iban con su manojo de velas o veladoras, un puño, y luego lo encendía ahí encima del donde tiene enterrado a su difunto. Pero en realidad, solo porque los otros hacen y uno va también tras de todo eso, pero en realidad, específicamente, ¿para qué nos sirve todo eso? En realidad, el origen de todo esto viene desde Dios. Pero a veces que lo hemos usado mal, a veces que tenemos un concepto diferente, a veces que nos dejamos llevar por lo que dice la gente fuera. En realidad yo he escuchado hablar acerca de las veladoras. Dice, si tú enciendes una veladora enfrente de una imagen, o si tienes un montón de veladoras allí, eres un supersticioso. O si no, estás cometiendo el grave error que es la idolatría. Porque a Dios no le agrada cuando tú enciendes una veladora, peor si es enfrente de un altar o allí alrededor, estás cometiendo el grave error.
Según el concepto sectarismo, así lo entienden ellos. Pero en realidad, lo que nosotros como cristianos católicos, ¿cómo debemos llegar a entender este punto tan importante? Desde Génesis, su capítulo 1, versículo 3, cuando Dios dijo, haya luz y hubo luz. ¿Qué hace la veladora cuando uno lo enciende? Básicamente da el resplandor, que es la luz. En una oscuridad, tú puedes encender una vela y puedes caminar mediante una vela encendida, porque por medio de ello tú te puedes guiar en el camino. Por eso desde Génesis, su capítulo 1, versículo 3, cuando Dios dijo, haya luz y hubo luz. ¿Y cuál es esa luz? Podemos ver desde el origen hebreo cómo le llamaban la luz. En hebreo le llamaba org, que significa resplandor, claridad, antorcha o algo que tú puedes ver con claridad. Le decían org o le dicen org, el término hebreo. Podemos ver desde el Éxodo, su capítulo 25, versículo 8, cuando Dios le ordena a Moisés de hacer varias cosas. Uno de ellos está los querubines, hizo las imágenes, los utensilios y todo eso. Pero también Dios le ordenó para que hiciera un candelabro. ¿Cuál es eso? El candelabro está compuesto de 7. Dios dio el diseño a Moisés para que hiciera un candelabro con copas. Está formado como de este estilo. Y son 7. ¿Y dónde tenía que poner? En el altar. Porque Dios así lo ordenó. ¿Y qué iba a poner ahí? En el tiempo antiguo no existía como hoy en día podemos ver las veladoras o las velas que está hecho por cera. En el tiempo antiguo no era así. Era aceite para poder encender una antorcha, para poder relumbrar un lugar, o específicamente lo hacían en el altar. En aquellos tiempos Moisés hizo un candelabro con 7 copas y lo diseñó de una forma especial y lo hizo de oro. Eso es lo que nos dice Éxodo capítulo 25, 8, versículo 8 en adelante. Usted puede leer todo el diseño que Dios mandó a Moisés que hiciera unos candelabros. ¿Y para qué? Para poner en el altar, y en ese momento iban a encender una llama allí que es el aceite. Entonces era algo especial porque estaba en el altar. Podemos ver también cuando Moisés recibió la tabla, o también cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, que era un resplandor, era una antorcha encendida allí. Entonces la luz puede simbolizar que es el mismo Dios presente. Podemos ver Salomón, en el momento cuando Dios también mandó un diseño a Salomón. Todos los utensilios que Dios mandó a Salomón para que se hiciera. Se imagina si en ese tiempo hubiese existido las sectas, ¿cómo hubieran llamado a Salomón en ese tiempo? ¿Cómo hubieran llamado a Salomón en el momento cuando él hizo todo esto? Pero no hizo por su propia cuenta, sino que Dios mandó a decir
a Salomón que se hicieran. Y son varios. Podemos ver en Primera de Reyes, su capítulo 7, versículo 48. Dice, y Salomón hizo todos los utensilios que estaban en la casa del Señor. Primero, el altar de oro y la mesa de oro, sobre la cual estaba el pan de la presencia. Enseguida, los candelabros de oro puro. Los candelabros, 5 a mano derecha y 5 a mano izquierda, frente al santuario interior. Las flores, las lámparas y las tenazas de oro, las copas, las despebiladeras, los tazones, las cucharas, los incensarios de oro puro y los goznes para las puertas de la casa interior, en el lugar santísimo y para las puertas de la casa, es decir, de la nave. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Algo podemos contemplar en este libro de Reyes, Primera de Reyes, que cuando Dios mandó a Salomón de hacer varios utensilios, ¿y dónde iba a poner esos utensilios? Básicamente en el altar. Si podemos discernir cada uno de ellos, se imagina, se puede llevar mucho tiempo para poder explicar todo esto, pero uno de estos que podemos ver es los candelabros de oro. Los candelabros de oro eran donde ellos ponían que hoy en día podemos ver que es la veladora. Lo ponía ahí. ¿Y dónde lo tenían? En el altar. Se imagina si los sectas hubiesen existido en ese tiempo, ¿cómo hubieran llamado a Salomón? Ahí está el idólatra, ahí está el supersticioso, ahí está, mira lo que está haciendo, ¿verdad? Señalando. Pero en realidad, justamente hoy en día están haciendo ellos hacia nosotros. Peor cuando te ven allí con una veladora delante de una imagen. Te señala y te señala, pero en realidad no han llegado a profundizar qué simboliza o para qué sirve. Mismo Dios dio diseño a Moisés, a Salomón. Y no solo eso, el mismo Dios cuando dijo en el principio que haya luz, y hubo luz. Por supuesto hubo luz. Las veladoras es una luz que tú tienes ahí. Eso es lo que ya vimos en el Antiguo Testamento de cómo se usaban. Eran delante o en el altar. Allí colocaban allí. ¿Eso qué significa? Significa que es el mismo Dios habita allí, porque sabemos que Dios es la luz. ¿Para qué nos sirven las veladoras? En realidad, a veces que yo me he preguntado, yo puedo encender un montón de veladoras, puedo encender un montón de velas, pero recordemos que esos son algo importante para nuestra vida, especialmente cuando están bendecidos por un sacerdote. Eso se vuelve como un sacramental para nosotros. Más que todo, eso es un sacramental. Ciertamente hoy en día lo ha paganizado la gente, especialmente lo revuelven, hasta hay de colores también, que veladoras color negro, que veladoras color esto y esto es su significado. Y justamente hoy en día donde contemplan, supuestamente le dicen la Santa Muerte, ahí tiene un montón de veladoras ahí, y justamente ahí apuntan nuestros hermanos que no es de nuestra misma fe. Dice, ahí está, pero en realidad nunca han llegado a profundizar cómo está, cómo funciona o para qué me sirven. Las velas simbolizan la luz verdadera.
¿Cuál es esa luz verdadera? Desde el principio vemos que Dios mismo dice que haya luz y hubo luz. ¿Cuál es esa luz? La luz representa la luz verdadera, que es Jesucristo mismo. El Evangelio de Juan, su capítulo 1 y versículo 1, podemos ver en esa parte de que Jesús es la luz. Muchos lo recibieron y muchos no lo recibieron. Las velas son para los católicos un signo de luz verdadero que podemos contemplar y podemos ver también como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, también bien conocido en nuestras parroquias, el cirio pascual. ¿Cuál es ese cirio pascual? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo he observado, no sé si ustedes se han dado cuenta, una candela podríamos llamar, grandotote, y ellos encienden en ese momento, en Pascua. Enciendan esa veladora grandotote y eso es el cirio pascual que está hecho de cera. Eso está en el altar, o eso lo encienden mediante un bautismo. Mediante cualquier sacramento encienden esa vela grandotote. Y a veces que nosotros lo desconocemos, a veces que nosotros vemos qué será eso, para qué sirve eso, por qué tienen que encender una vela de allí y para que me lo den a mí. En el momento de un bautizo encienden una vela chiquita desde el cirio, te lo entregan a ti. Eso simboliza de que tú estás recibiendo la luz verdadera que es Cristo Jesús. Por eso en nuestra iglesia siempre tenemos las velas, siempre encendemos una vela. ¿Eso qué significa? Que es vida, que es salvación, porque recordemos que la salvación proviene de Cristo Jesús. Podemos ver que nuestra vida viene de nuestro Señor Jesucristo, que porque Él ya existía. Recordemos que Él es la palabra y la palabra se encarnó. Por eso cuando Dios dijo, haya luz y hubo luz, ¿cuál es esa luz? Es Cristo mismo, que es el mismo Señor y verdadero. Que hoy en día lo podemos ver que es el cirio, que es la vela que tenemos en nuestra parroquia. En tiempos pasados, desde el año 200 hasta el año 300, cómo utilizaban todos estos encima de los difuntos o en una catacumba o en fin, en el altar. Tenía el cirio. Hoy en día, porque está hecho por cera, pero anteriormente antorchas, lámparas, esos que echaban aceite ahí. Yo no sé cómo funcionaba, pero según narra la historia y la Biblia, que es el aceite. Por eso el Evangelio si no me equivoco, es de Lucas, donde dice que las vírgenes tenían que andar preparados con sus aceites allí para poder estar velando. Ok. Desde el año 200 a 300, en las tumbas colocaban lo que es la antorcha, que eso significaba que la luz de Cristo estaba allí. En latín le llaman votiva, que son votos, o que, en otras palabras, que son plegarias. Plegarias, ¿por qué? Porque en el momento cuando tú enciendes, por supuesto, cuando tú enciendes una vela, tú enciendes una veladora, tiene que estar consagrada, tiene que estar bendecido por un sacerdote y tiene que ser acompañado de tu oración. Por eso hay muchos se han confundido, hay muchos lo han tomado como una superstición delante de una imagen, enciendo una vela y lo ponen allí, o que esta vela significa que llega abundancia de dinero o salud o no sé, en fin. Pero en realidad
solo simplemente lo enciende y punto. Pero no sé si está bendecida la veladora. No sé si está bendecido la vela que usted enciende delante de una imagen o en su altar. Esto va acompañado de tu oración. Mediante un novenario, mediante un rezo del rosario, mediante las actividades litúrgicas, mediante las oraciones que usted tenga, es necesario que si usted está a su posibilidad pueda poner una veladora o unas velas ahí. ¿Sabe qué? Eso simboliza la luz verdadera, que es Cristo Jesús. Que es Cristo mismo se hace presente allí, porque sabemos que es Jesús nuestra luz verdadera. Por eso, a veces que nosotros desconocemos, dependiendo, las personas lo han tomado hoy en día como una superstición. En realidad, en una ocasión, hace como unos 10 años aproximadamente, en una ocasión donde yo caí en una superstición, más que todo superstición, porque en una ocasión escuché por la radio hablar diciendo, si vas a emprender un viaje o un negocio o estás enamorado o enamorada, si tú no sabes o quieres descubrir qué hay en tu camino, vengan con nosotros, hasta te vamos a enseñar la cara de tu enemigo. Y yo al escuchar eso, antes de convertirme en realidad, estaba en el mundo todavía, practicaba todo lo que hay en el mundo. En esa ocasión puse atención, de repente llamé al número de teléfono que estaban promocionando allí y me dijeron, mire, ¿sabe qué? Sé que vas a emprender un viaje, vente con nosotros, te vamos a enseñar la cara de tu enemigo. Y yo dije, pues, ¿será de Dios o será del diablo? Pero en fin, voy a ir. Me acerqué con ellos, llegué con ellos, me invitaron en un cuarto privado donde yo vi varias imágenes, por supuesto, imágenes, un crucifijo como la que ven por acá, imágenes y todo eso. Y enfrente de esas imágenes había calaveras y un montón de veladoras. Y de repente la persona empezó a rezar el Padre Nuestro y yo dije, bueno, esto es de Dios, estoy en el lugar correcto. En realidad encendió unas veladoras ahí, tenía de colores y yo dije, bueno, pues será de Dios o yo no sé. Pero empezaron a rezar el Padre Nuestro y yo dije, aquí estoy en buenas manos. En realidad caí en una superstición allí. Caí en un error. Porque después de todo el rito que hizo la persona y me dijo, tienes una fortuna, eres un millonario, me dijo. Y yo casi me la creo. Dice, eres millonario, pero ¿sabe qué? Tenemos que ir en el cementerio. Vamos a invocar a alguno de los muertos para que seas millonario. Y yo dije, wow, ¿en dónde he llegado? Fue una historia muy grande. En realidad, me salí de ahí como que no convencido, como que convencido con esas dudas. Pero poco a poco he llegado a descubrir que todo eso es superstición. El diablo utiliza lo que es de nosotros. El diablo se quiere adueñar de las cosas de lo que Dios creó. El diablo se adueña de todo lo que tenemos, especialmente los sacramentales, especialmente cosas sagradas. Pero ¿cómo es? El enemigo ha invadido al mundo. En realidad, si tú quieres prender una veladora, tiene que ser acompañado de tu oración bajo la luz del Espíritu Santo. Porque en realidad eso simboliza la luz que es Cristo mismo, que es Cristo Jesús. Recordemos en el Evangelio que Él, en uno de los Evangelios donde Él dijo que nosotros seamos la luz verdadera. Nuestra fe católica, escuchen esto, nuestra fe católica es la luz
en la oscuridad. Nuestra iglesia es la luz en medio de todo el mundo. Nuestra fe tiene que ser resplandiente, tiene que ser una luz verdadera. Por eso el Evangelio de Juan, su capítulo 12, versículo 36, donde nos dice: los santos son llamados hijos de la luz. Entonces, nosotros somos hijos de la luz. ¿Cuál es esa luz? Es mismo Cristo. ¿Cuáles son los santos? Nosotros todos los santos que estamos santificando nuestra vida aquí en esta tierra. Podemos ver en el Evangelio de Juan, su capítulo 12, versículo 36, y Lucas 16, versículo 8. Recordemos cuando Jesús habla de esto, Juan 8, 12, donde dice Jesús les habló de nuevo diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Recordemos que el enemigo le aborrece la luz. El enemigo se derrita por la luz. El enemigo se consume por la luz. El enemigo detesta la luz. El enemigo no le cae bien la luz. Por eso hay personas, has escuchado, señalándonos tener una luz, que eso simboliza nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Les duele la cabeza porque el diablo, cuando tú le pisas la cola, empieza a rugir, empieza a voltear contra ti. Recordemos, hay un texto bien importante que es la revelación de Juan. Cómo Juan vio en su visión a Jesús. En el capítulo 1, el versículo 12 dice: me volví para ver quién me hablaba. Detrás de mí había 7 candeleros de oro. En la visión de Juan vio 7 candeleros de oro que podemos ver cuando Dios mandó a Moisés un diseño de candeleros, que es el candelabro, y son 7. Y aquí aparece en la revelación de Juan los 7 candeleros de oro. Cuando él vio los 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi como a un hijo de hombre vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y un cinturón de oro a la altura del pecho. Su cabeza y sus cabellos son blancos como la de lana blanca. Esto refiriéndose a Jesús mismo. Juan vio a Jesús en medio de esos candeleros de oro. ¿Cuál es ese candelero de oro? Podemos ver que puede significar los 7 dones del Espíritu Santo, que es lo que nos habla Isaías. Pero en realidad Jesús estaba en medio de la luz. Recordemos, la luz es importante. Una veladora, unas velas son importantes. Eso se llaman sacramentales. Y espero que me haya explicado en este momento. Si usted se quedó con esa mentalidad no bien, escríbenos, mándenos un texto y podemos aclarar de una forma diferente. Que las veladoras no son supersticiones. Que al encender una veladora enfrente de una imagen que tú tengas, no estás cometiendo el grave error. Estás diciendo que aquí está la luz, que es el mismo Cristo. Recordemos, acompañado de tu oración. De tu oración. No puedes encender una vela sin acompañar de tu oración. No puedes encender una vela sin que haya sido bendecido por un sacerdote.
Esto ha sido por este momento de compartir acerca de las veladoras. No es un error encender una veladora. Recordemos, son sacramentales. Y espero que me haya explicado con cada uno de ustedes. Y gracias por ese tiempo que tú has brindado, por esa atención. Y muchas gracias. Creo que hasta aquí, ¿verdad? Hasta pronto. Compartiremos otro punto sobre los sacramentales. Hay muchos sacramentales. Recordemos, uno de los sacramentales podemos ver aquí en el altar. Hay muchos sacramentales, el rosario, en fin, un sinnúmero de sacramentales. En otra ocasión estaremos compartiendo con cada uno de ustedes acerca de los demás sacramentales. Dios te bendiga y hasta pronto nos vemos. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Bendiciones.